Bendecida noche, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Huella Católica. Hoy vamos a tener un tema exquisito. Créame que es un tema muy interesante. ¿Es María la mujer de Génesis 3:15? El hermano Joseph Morales y el hermano Wilfredo van a estar hablando sobre ese tema. No, mi intervención no va a ser muy largo. Yo pues voy a dejar a ellos dos que hablen, pero no solamente, aparte de que estoy presentando el programa, voy a presentar también a un miembro nuevo que vino en el mundo, un ecuatoriano nuevo. Se llama Manuel Andrés Morales León, 7 mesino. Es hijo de nuestro hermano Joseph Morales. Que Dios le dé mucha bendición y de parte de todo el elenco de Huellas Católicas, que Dios le siga bendiciendo. Y vamos a darle un textito para que él se acuerde cuando esté grandecito. Y dice así, número 6:24, Yahvé te bendiga y te guarde, ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz para siempre. Dios te bendiga, Manuel Andrés Morales León, a ti y a tu hermosísima familia. Y ahora les dejo con el tema. Así que presento al hermano Wilfredo. Hermano Wilfredo, preséntese un momentito y diga de dónde es usted. Claro que sí, hermanos. Dios les bendiga. Ya es un gusto estar nuevamente aquí en Huella Católica. Gracias al hermano Noé y a todos ustedes, ¿verdad?, que nos abren el espacio de estar aquí, el hermano Joseph y yo. Es una bendición poder llevar la palabra de Dios. Y como lo dijiste, Mónico, ¿verdad?, felicitar a nuestro hermano, ¿verdad?, por su bebé. Pues es un tesoro, ¿verdad?, es lo que más se quiere en la vida. Yo quiero mucho a mis hijos cuando cumplen años, ¿verdad? Pues dice uno, ¿verdad?, ¿para qué tanto rollo, verdad? Como dicen, pero pues uno se derrite como chocolate, ¿verdad? Por los hijos. Entonces, Dios bendiga al bebé de nuestro hermano, y así es. Mi nombre es Wilfred Misael. Me congrego aquí en la parroquia San Vicente de Paúl, y bueno, es una bendición estar aquí. Dios les bendiga, y dejo el lugar a mi hermano Mónico. Gracias, hermano Wilfredo. Vamos a presentar entonces al hermano Joseph para que se presente. Y hermano Joseph, preséntese. ¿De dónde es usted? ¿Cuál es su parroquia? Buenas noches a este canal Huella Católica. Buenas noches a todos los que nos siguen en esta hora. Yo soy el licenciado en psicología Joseph Morales Espinola. Soy de nacionalidad peruana y estoy viviendo actualmente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Realmente este día es muy especial para mí. Me ha dejado hermano Mónico y hermano Wilfred sin palabras. Como lo dije en un programa, yo lo siento y lo vuelvo a repetir. La Iglesia Católica es mi casa y siento que Huella Católica es mi familia. Así que me ha dejado sorprendido por estas hermosas palabras suyas. Realmente este video que estamos realizando, yo lo llevo en mi corazón y estoy seguro que Dios y la Santísima Virgen María van a derramar muchas bendiciones por mi hijo, ¿no? Manuel Andrés Morales León cumple 7 meses y este programa va dedicado para él. Y a la misma vez también quiero hacer un saludo muy cordial para mi prima Alessandra Miñano Espinola, que es brasileña, pero que está con su familia en mi país, en mi ciudad. Le deseo desde aquí unos saludos fraternos, esperando que su natao, como lo llaman ellos, ¿no?, su nacimiento, pues le llene de mucha paz, de mucha felicidad, y que Dios también bendiga muchísimo su vida. Bienvenidos, hermanos, y este tema va a ser de mucha importancia y vamos a explicarlo porque se trata de la Santísima Virgen María. Adelante, hermano Mónico. Gracias, hermano Joseph. Así que muchas bendiciones al hermanito Manuel Andrés Morales en sus 7 vecinos y a su bella familia también, para que no solamente caiga la bendición sobre él también, sino también sobre sus padres, porque tiene una encomienda muy importante con ese niño. Vamos a hacer una oración rapidito, vamos a invocar al Espíritu Santo para que este programa esté bien bueno, ¿ok? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has seleccionado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiamos por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien
y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hermanos para que continúen con el tema. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Bien, buenas noches una vez más a este canal Huella Católica. Agradecer al hermano Noé por permitirnos este espacio y a todos los que conforman este canal de mucha bendición que es Huella Católica. Como lo decía el hermano Mónico, esta noche tenemos el gran desafío, por decirlo así, de exponer un tema muy importante sobre la Santísima Virgen María. Lo hemos denominado, ¿es María la mujer de Génesis 3:15? Realmente para nosotros realizar este abordaje, exponer este tema, es de mucha importancia y quiero que quede desde ya claro. Nosotros creemos y vamos a dar toda la fundamentación bíblica, patrística, teológica, todo lo que la Santa Iglesia expresa para que podamos defender y fundamentar que realmente en Génesis 3:15 la mujer de la cual se habla ahí es la Santísima Virgen María. Voy a empezar en principio aportando esta parte en donde nos habla de que María profetizada en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a Nuestra Señora, a María, tanto en sus profecías como en sus tipos o figuras. Génesis 3:15. La primera profecía referente a María se encuentra en los capítulos iniciales del libro del Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho en su talón. Esta versión parece diferir en dos aspectos muy importantes del texto original hebreo. En primer lugar, el texto hebreo emplea el mismo verbo para las dos versiones traducidas. Ella te aplastará y tú estarás al acecho. La Septuaginta traduce el verbo en ambos casos por terein, que significa estar al acecho. Y los traductores sirios y samaritanos traducen el verbo hebreo por expresiones que significan aplastar y magullar. Y a la misma vez es traducida como terein, la cual es utilizado en la Septuaginta por el término servare, ¿no? El término latino servare, que traducido al español significa vigilar. Esto es importante porque un padre de la iglesia, San Jerónimo, sostiene que el verbo hebreo tiene el significado de aplastar o magullar, más que el de estar al acecho o vigilar. Pero sin embargo, su trabajo propio de él, de este santo, lo convirtió en la Vulgata latina. Esto significa de que el santo concluye de que el término empleado en esta parte es aplastar. El término hebreo conterere, en primer lugar, y estar al acecho, ¿sí? Insidiare, en segundo lugar. Por lo tanto, concluye en esta primera parte que el castigo infligido a la serpiente y la venganza de esta están expresadas con el mismo verbo, pero la herida sufrida por la serpiente es mortal, ya que afecta a la cabeza, mientras que la herida causada por ella no es mortal, ya que es infligida en el talón. En segundo punto, cabe resaltar que el texto actual de la Vulgata en traducir ella, es decir, el término hebreo ipsa, se refiere a la mujer. Escuche bien, este término cuando uno dice ella, ¿sí? Ella te aplastará la cabeza, el término hebreo es ipsa, que se refiere a la mujer, mientras que en el texto hebreo traduce a ipse, que se refiere a la descendencia de esa mujer. Quiere decir que esta mujer tiene una descendencia. Esa descendencia es un hijo, porque habla en singular, no en plural, descendencia de la mujer. Según la traducción de la Vulgata, por tanto, cabe mencionar que será la mujer quien obtenga la victoria. Según el término hebreo, ella vencerá a través de su descendencia. Primera conclusión importante, la descendencia de esta mujer, sí, es la que vencerá a través, vuelvo y lo repito, de su descendencia. En ese sentido, hay una encíclica que se llama la Bula Ineffabilis, que atribuye la victoria a Nuestra Señora, es decir, a la Santísima Virgen María. La versión, ella concluye esta encíclica, ipsa, en hebreo, es una manera que expresa explícitamente
el hecho de la participación de Nuestra Señora de la Virgen en la victoria sobre la serpiente, que está contenida de manera implícita en el original hebreo. La fuerza de la tradición cristiana, queridos hermanos, referente a la participación de María en esta victoria, puede deducirse del hecho de que San Jerónimo mantuviera ella en su versión, a pesar de su familiaridad con el texto original y con la traducción el ipse en la versión latina. Puede darse también la tentación de comprender la descendencia de la mujer en un sentido colectivo o análogo, es decir, que abarque no solamente a una persona, a una descendencia, sino muchas personas. Pero lo que nos está dando a entender aquí, que hace referencia a la descendencia únicamente de una mujer, como lo dice en alguna parte de la escritura en Gálatas 3:16 con la expresión descendencia. Hay una parte también en la Biblia que nos menciona a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice sus descendencias en plural, sino dice a su descendencia. Entonces, la descendencia de esta mujer, conforme vayamos explicando, vámonos a dar cuenta que es la Santísima Virgen María, y la descendencia de la Santísima Virgen María es un solo hijo, y es Cristo Jesús, el Señor y Rey de Reyes, Señor de Señores. Finalmente, queridos hermanos, la expresión la mujer en la frase pondré enemistad entre ti y la mujer es una traducción original del término hebreo Gesenius couch. Escuche bien, Gesenius couch es el uso del artículo para indicar, ¿saben qué? Una persona o cosa todavía desconocida o que todavía está en la realidad. Cuando el profeta escribe toda esta parte de Génesis 3:15, nos está hablando de una manera en que nosotros podamos entender que literalmente no estaba escrito ahí el nombre de María, pero hacía referencia a una persona desconocida que se estaba por descubrir con claridad. Y esto se va a encontrar presente, ¿sí?, en un contexto, y más adelante también iremos entendiendo de que esta mujer es la Santísima Virgen María. Por lo tanto, la profecía promete una mujer. Eso es lo que tiene que quedar claro. Esta profecía de Génesis 3:15 promete una mujer, y esta mujer es Nuestra Señora, la Virgen María, que será la enemiga de la serpiente en un grado sobresaliente. Además, la misma mujer saldrá vencedora sobre el demonio, al menos a través de su Hijo Jesucristo. La rotundidad de la victoria es subrayada por la frase contextual, comerás tierra, que es, según Winkler, una antigua y común expresión oriental que denota la máxima humillación de la serpiente, ¿sí? Que la serpiente conocemos nosotros, que el otro significado es el demonio o Satanás. Ahora voy a dar algunas referencias, ¿no?, bíblicas mesiánicas, en la cual hace referencia, ¿sí?, a este paralelismo que hay en Génesis 3:15 con otras partes de la escritura, la cual nos va a llevar a descubrir quién es esa mujer, porque aparentemente hasta aquí está todo implícito, pero iremos resolviendo este gran misterio, y la palabra de Dios nos ayudará a entender que se trata de la Santísima Virgen María. Isaías 7 del 1 al 17 nos dice lo siguiente: las promesas mesiánicas hechas a la casa de David no pueden frustrarse. El texto dice: el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una mujer concebirá y dará a luz y será llamado el Emmanuel, y se alimentará de mantequilla y miel hasta que sepa cosechar lo malo y elegir lo bueno. Pues antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, la tierra por la cual temes de esos dos reyes será devastada. La explicación de la profecía, hermanos, nos indica aquí que es evidente que la Virgen mencionada por el profeta Isaías es María, la madre de Cristo. La argumentación se basa en las premisas de que la Virgen mencionada por el profeta es la madre del Emmanuel. El Emmanuel, el Dios con nosotros, el Cristo. La relación de la Virgen con Emmanuel está claramente expresada en las palabras inspiradas. Las mismas indican asimismo la identidad del Emmanuel, de Dios con nosotros, con Cristo nuestro Señor. La relación de Emmanuel con la señal divina extraordinaria que iba a ser concebida a Ahaz nos predispone también a ver en la criatura a alguien más que un niño corriente.
En Isaías capítulo 8, verso 8, nos dice, el profeta le atribuye la propiedad de la tierra de Judá, y tendiendo sus brazos cubrirán toda la tierra, oh Emmanuel. En Isaías capítulo 9, versículo 6, se dice también que el gobierno de la casa de David descansa sobre sus hombros y se le describe como poseedor de cualidades superiores a las humanas. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre su hombro la soberanía y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre, Sempiterno y príncipe de la paz. Finalmente el profeta llama a Emmanuel, vara del trono de Jesé, agradecido por el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Dios. Su venida irá seguida de los signos generales de la era mesiánica, y los que se queden del pueblo escogido serán de nuevo el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 16. Otro texto bíblico que va en relación con Isaías capítulo 7 del 1 al 16 es San Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25. Nos dice esto en la reflexión. Después de narrar las dudas de San José y la reafirmación del ángel, lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. El evangelista nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice de esta manera, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. De todo lo anterior se puede deducir que María es mencionada en la profecía de Isaías como madre de Jesucristo, a la luz de la referencia de la profecía hecha por San Mateo. Se puede añadir que este predijo también la virginidad de María intacta en la concepción del Emmanuel. Una tercera profecía que habla también de Nuestra Señora se encuentra en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y tú, Belén de Efrata, pequeño para ser contado entre las familias de Judá, de ti me saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes vienen del comienzo de los días de la eternidad. Los entregará hasta el tiempo en que la ha de parir, parirá, y el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. No cabe ninguna duda, hermanos, que los judíos consideraban que las predicciones anteriores se referían al Mesías. Según Mateo 2:6, cuando Herodes preguntó a los sumos sacerdotes y escribas dónde iba de nacer el Mesías, respondieron, y tú, Belén, tierra de Judá, ahí iba a nacer el Mesías. Según San Juan 7:42, también nos dice, el pueblo judío reunió en Jerusalén para la celebración de la fiesta, formuló la pregunta retórica. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Lo que indica en Miqueas 5:2 confirma la misma opinión, de ti saldrá el Mesías que señoreará en Israel. Y la madre de este Mesías, de este Emmanuel, de este Dios con nosotros, de ese niño que iba a venir aquí, que lo profetizó Isaías 7, del 1 hacia adelante, nos está hablando de Jesucristo, y la madre de Jesucristo y esa mujer que habla Génesis 3:15 es María Santísima. ¿Cómo se refiere la profecía a la Virgen María? Nuestra Señora es mencionado con la frase, hasta el tiempo en que ha de parir, parirá. Las frases contextuales, el Señor de Israel, sus orígenes, en hebreo implica nacimiento, hacen referencia a un individuo, no a una nación. De ello se deduce que el parto debe referirse a esa misma persona, que es María. Se ha mostrado que la persona que gobernará es el Mesías. Por ello, la que ha de parir debe referirse a la madre de nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora. Así, explicado todo este pasaje, aparece más claro y podemos decir, el Mesías ha de nacer en Belén, un pueblo de Judá. Su familia debe estar reducida a la pobreza y la oscuridad antes del momento de su nacimiento. Como esto no puede suceder si la teocracia permanece intacta, si la casa de David continúa floreciendo. Por ello los entregará hasta el tiempo en que la que ha de parir, parirá el Mesías. Una cuarta profecía también que hace referente a María se encuentra en Jeremías 31:22. El Señor ha creado algo nuevo sobre la tierra. Una mujer conseguirá un hombre o dará a luz un hombre. Entonces, en esta primera parte podemos ver, queridos hermanos, que esta mujer que se está hablando en Génesis 3:15 y hace referencia también a esta mujer que va a dar a luz
un hijo. Es María Santísima, la Madre de Jesús. En esta otra parte voy a exponer un poco también sobre cada una de las frases que menciona en Génesis capítulo 3, versículo 15, perdón. Dice la primera frase: establezco enemistad entre ti y la mujer. Establezco hace referencia al término hebreo asid, que habla en primera persona del imperfecto activo, ¿sí? Esto significa que da importancia en el sentido activo, tiene un trasfondo teológico importante y fundamental, porque habla de la realidad del pecado que se traduce en una amistad o en una enemistad entre Dios, ¿sí?, y los hombres por producto de este pecado. La enemistad que se va a establecer no puede provenir del hombre, por la característica de infinitud que tiene la ofensa del pecado de origen a Dios y que la sujeta al demonio. No existe esfuerzo ni voluntad humana que pueda quebrar esa nefasta dependencia, y por ello la enemistad le pondrá Dios, y es solamente Dios quien puede establecer esa enemistad como acto salvífico. La forma verbal además indica una acción que empieza pero que va a perdurar en el futuro. La otra parte que también habla en esta primera parte de una interpretación exegética, ¿sí?, es enemistad. Viene con el término hebreo Eva, ¿sí?, que es una traducción de los 70. Esto quiere decir, sí, que aparece en plural de enemistades. El singular expresa una mayor radicalidad. El término Eva en la Sagrada Escritura se aplica siempre como enemistad entre seres racionales y no entre seres irracionales. Por lo tanto, al ser que dirige Dios sus palabras, es un ser racional, es decir, el demonio, de forma de serpiente y no simplemente un animal. Hay que notar que esta enemistad, como observa Asensio, se da en el mayor grado habitual, implacable y profunda, que no se satisface sino con un derramamiento de sangre. Esto quiere decir que para reconstruir todo esto, ¿sí?, esta enemistad, tuvo que venir un Salvador, un Redentor, ¿sí?, la madre de esta mujer, ¿sí?, que es María Santísima, el Cristo, el Mesías, el Emmanuel, para que de esa manera esa enemistad que teníamos, producto del pecado de nuestros primeros padres, tuviera que ser restablecido. El otro término es entre ti, es decir, entre la serpiente, que significa, la serpiente quiere decir, de una manera bíblica teológica, el demonio que está en contra de la mujer. A lo largo de toda la Escritura, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos la serpiente, que es un símbolo inequívoco del demonio, porque lo menciona varios pasajes de la Biblia. Por la envidia del diablo entró la muerte. Sabiduría 2:24. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Juan 8:44. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. 9. Dominó el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó. Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Entonces, entre ti hace referencia a la serpiente, al diablo, ¿no? Y la mujer, ¿sí?, es una palabra hebrea que significa Isá, que va acompañado por el artículo A. Este artículo puede ser utilizado en 3 sentidos, ¿sí? Vamos a descubrir cuáles son los sentidos que se aplican de manera exegética a la Santísima Virgen María o a la mujer. Primer sentido, refiriéndose al sujeto que se habla en el contexto. Segundo sentido, de modo colectivo. Pero en este tercer sentido ya se habla de manera directa. ¿Saben por qué? Porque para hablar significa esto, que es para hablar de una persona u objeto que no es nombrado, pero que sí está en la mente del que habla. Este último sentido es particularmente factible de ser utilizado en el género literario profético. Sin embargo, para dilucidar la significación de este artículo, es necesario verlo en el contexto en el cual se está haciendo toda esta interpretación exegética. Entre tu linaje y su linaje es otra de las frases en la cual menciona Génesis 3:15. Linaje, descendencia o semilla, término hebreo cera. La palabra cera se aplica en primer lugar a las semillas de la planta, como aparece en el Génesis, ¿no? No obstante, también cabe mencionar que esta palabra es usual y frecuente
que con este término se indique la descendencia de los hombres y normalmente tenga sentido colectivo. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, en Génesis 13:15, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, Génesis 17:7, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de tus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las generaciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz. Génesis capítulo 22 del 17 al 18. A partir de esto debemos concluir lo siguiente, queridos hermanos, que ambos linajes tienen un sentido colectivo, pero mientras que el linaje de la serpiente tiene un sentido colectivo que se puede entender como una colectividad que sigue fines diabólicos, hermanos, el linaje de la mujer tiene un sentido netamente físico, el cual es traducido como una enemistad de toda la humanidad con los demonios. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el alcañar, nos dice en Génesis 3:15. ¿Qué significa esto? Él, en la Vulgata se traduce por el término u, ¿no? O por ella, ipsa, ¿no? Pero lo correcto es traducir el artículo u por él. La traducción del artículo en singular masculino es más exacta, pues la cabeza de la serpiente no será aplastada, ¿sí? En este aspecto por la mujer, sino por la descendencia de esta mujer, es decir, la mujer María Santísima. Aplastará y acecharás. Al estudiar estos dos términos, nos damos cuenta que traducido esto, nos habla de la versión griega de los 70 en el término tereo. De todo esto que acabé de explicar, ¿no? En esta primera parte, cabe mencionar dos cosas importantes, dos aspectos importantes. Este texto, Génesis 3:15, encierra un aspecto cristológico y un aspecto mariológico. El aspecto cristológico, San Irineo e Hipólito considera una herida del linaje de la mujer cuyo cumplimiento tuvo cuando Cristo muere en la cruz, y por lo cual caería la interpretación de Génesis 3:15, en el sentido de que el acechar la serpiente, entonces habría tenido éxito alcanzando su victoria. La realidad es que en Génesis 3:15 profetiza que un descendiente futuro castigará al tentador. La descendencia de esta mujer es Jesucristo. Por eso nosotros creemos de que en Génesis 3:15 nos está hablando como mujer a María Santísima. El único que pudo derrotar, ¿sí? Desechar al mal, ¿no? Y hacer de que esta enemistad no perdure por los siglos de los siglos fue con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es absolutamente mesiánico. ¿Por qué? Porque no debe ser separado de otros textos que ayudan a dar una luz mayor a la luz interpretativa, como nos menciona en Números 24. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos, en Números 24:7. O lo veo, aunque no para ahora lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro que surge de Israel. Números 24:17. De este modo, la descendencia o linaje de la mujer no es otro, queridos hermanos, no es otro que Cristo, nuestro Señor, el Mesías, el Redentor. Entonces, la mujer, María Santísima, la descendencia de esta mujer, Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cuál es el aspecto mariológico de esto? Se ha visto que el linaje de la mujer es el Mesías, alguien concreto, singular. Entonces, ¿cuál es la mujer que menciona Génesis 3:15? De quien vendrá aquel que derrotará a la serpiente. Es evidentemente que en este sentido nos hace referencia de manera directa a la Santísima Virgen María. Lo que nos quiere decir que la imagen de la mujer que nos narra este texto es triunfalista, y evidentemente Eva no puede considerarse como triunfadora, sino todo lo opuesto, porque hay hermanos, ¿no? Los hermanos separados entienden de que esta mujer está hablando de manera literal a Eva o a la descendencia de Eva, pero no puede ser así, porque la única mujer que dio a luz a un hijo, el cual aplastará la cabeza de la serpiente por esa descendencia, es Cristo el Señor. Para eso vamos a dar un recorrido a las Escrituras para que nos podamos dar cuenta de que esta mujer va a ser María Santísima. En las Sagradas Escrituras jamás
vamos a encontrar una imagen victoriosa de Eva. Hay que dejar claro que no puede ser Eva, porque Eva fue derrotada, ¿sí? Jamás vamos a encontrar eso, sino todo lo contrario. Aparece como la mujer seducida, vencida, sumida en la tristeza y con la terrible carga de haber sido la primera responsable de introducir el pecado y la muerte en el mundo. Basta observar algunos pasajes, hermanos. Recordemos, Eclesiástico 25-24. Por la mujer fue el comienzo del pecado y por la causa de ella morimos todos. Eva no puede ser. Otro texto. Temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Hace referencia a Eva, que no triunfó. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14, nos dice, el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió a la transgresión. Entonces, no puede ser Eva, la mujer de Génesis 3:15. Tiene que ser una mujer que por la cual por medio de ella trajo una descendencia, como lo mencionaban los textos anteriores, y por medio de ella, ¿no?, la plenitud de la salvación, y que derrotó a la serpiente, que es sinónimo del diablo, de Satanás, como lo mencionaban en los textos anteriores. Por eso hay que afirmar con certeza que detrás de Eva hay otra mujer, la nueva Eva, y por la cual tendríamos que la palabra mujer está designado en sentido pleno, absoluto, definitivo, sin error, ¿no?, sin tener dudas, a la Santísima Virgen María. Los padres de la iglesia, ¿qué decían los padres de la iglesia sobre el texto bíblico Génesis 3:15? San Atanasio, queridos hermanos, combina la versión de Aquila dos veces y nos dice así: Dios ha creado algo nuevo en la mujer, con la de la Septuaginta, diciendo que la nueva plantación es Jesucristo y que lo nuevo creado en la mujer es el cuerpo del Señor, concebido de la mujer virgen sin la participación del hombre. Nos está hablando de la mujer, de María Santísima. San Jerónimo también nos dice, como la palabra encarnada poseyó desde el primer instante de su concepción todas sus perfecciones, exceptuando aquellas relacionadas con su desarrollo corporal, es correcto afirmar que su madre conseguirá un hombre. No es necesario señalar que tal condición en una criatura recién concebida es denominada, con razón, algo nuevo sobre la tierra, nos dice San Jerónimo. San Gregorio Nacianceno. Este texto es importante porque nos hace ver de cómo los cristianos en el año 350 eran conscientes de la importancia que tenía el sí de María, es decir, el fiat en la salvación del mundo. Con su sí, María eliminaría la corrupción, la tristeza, la maldición, la muerte y pecado. Y todo por decir, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta hoy decir esto? Queremos que se realice nuestra voluntad siempre y no la de Dios. Debemos de ser como María, escuche bien, como María, pues si logramos que en nosotros se haga la voluntad de Dios, habremos pisado la cabeza de la serpiente. Con ese sí de María que le dijo a Dios por medio del ángel, ¿sí?, aceptó ser la madre de ese Manuel, de ese Manuel, de ese Dios con nosotros, de todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, de esa mujer y su descendencia, se cumple de manera plena y absoluta en la Santísima Virgen María. Quiero mencionar también sobre lo que nos habla el Concilio Vaticano II y la Santísima Virgen María. El Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, ha servido para orientar el estudio, dando las bases para encararlo. Por ejemplo, nos dice el concilio, en el Antiguo Testamento, todos los pasajes, hermanos, mariológicos, pertenecen a la categoría de las profecías. Por sus características y contenido, los exégetas las dividen en profecías directas, que incluyen los textos considerados como los que ya mencionamos, Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5:2, que propiamente citan Isaías 7:14. Los tres, queridos hermanos, los tres son llamados profecías directas. Pueden y deben afirmarse con certeza. Esto tiene que quedar claro, que son textos netamente mariológicos, pues además de contar con el respaldo del magisterio y de la tradición más antigua de la iglesia,
son enumerados también en el Concilio Vaticano II, en el numeral 55. El pasaje de Génesis 3:15 nos dice el concilio, constituye, hermanos, el portal mariológico de la Sagrada Escritura, en el cual leemos, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Este versículo se conoce, queridos hermanos, como el protoevangelio. Protoevangelio. Vamos a definir qué es el protoevangelio. Es una palabra que utiliza en el Concilio Vaticano II para encerrar todo lo que significa Génesis capítulo 3, versículo 15. Protoevangelio, origen de la palabra, compuesta por dos palabras griegas. Protos, que significa primero, y evangelium, que significa buena noticia o evangelio. Así el protoevangelio en Génesis 3:15 es comúnmente referido como la primera mención, hermanos, de las buenas nuevas de la salvación en la Biblia. Génesis 3:15 nos está hablando de las buenas nuevas de la salvación. Ya nos está diciendo ahí que habrá alguien quien aplastará la cabeza de la serpiente, pero este alguien vendrá de una mujer, la Santísima Virgen María. Por tanto, hermanos, significa que es la primera promesa mesiánica hecha por Dios a Adán y Eva de un Salvador futuro, contenido en el capítulo 3 del Génesis. Acá hay que resaltar algo importante. En la teología cristiana, el protoevangelio es la declaración de Dios a la serpiente en el jardín del Edén de cómo la semilla de la mujer aplastaría, la semilla de la mujer, el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, como dice en Génesis 3:15. Estrictamente hablando, el protoevangelio se refiere, hermanos, a la última parte, ¿sí? En donde dice te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, hemos mencionado a un teólogo o la teología cristiana. Ahora voy a mencionar a un estudioso del Antiguo Testamento llamado Derek Kidner. Describe el protoevangelio como el primer destello del evangelio, hermano. Varios de los padres de la iglesia, como Justino Mártir en el año 160, Irineo en el año 180 después de Cristo, consideraban este versículo, hermanos, como el protoevangelio de la primera profecía mesiánica del Antiguo Testamento. El primero que lo llamó así fue un teólogo protestante, Lorenzo Retius, en el año 1638, quien escribe el porqué de esta denominación. Merece el nombre de protoevangelio, en donde dice porque es el primer evangelio. Esta buena noticia que alentó al género humano, privado de la gracia de Dios. En el ámbito católico, queridos hermanos, también hay un referente, el teólogo Smith, en el año 1753, hace un estudio sobre el término protoevangelio, en el cual nos dice él que debe calificarse también como el oráculo de Yahvé, pues las palabras se colocan directamente en boca de Dios y tienen un contenido profético, sentencioso, y está expresado con solemnidad. Es un texto que de por sí contiene, hermanos, toda la fuerza y vigor de la acción salvífica de Dios, en la cual proféticamente están presentes las dos personas inseparables, hermanos, las dos personas inseparables en Génesis 3:15, Jesucristo y María Santísima, la mujer y quien aplastará la cabeza, la mujer, María Santísima, quien aplastará la cabeza, Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, eso es lo que yo quería aportar en esta primera parte. Voy a dar paso para esta intervención de mi querido hermano Wilfred, para que continúe con la exposición de este tema, si es María la mujer de Génesis 3:15. Adelante, hermano Wilfred, lo escuchamos. No se escucha, hermano, disculpe. No se escucha, hermanito. Perdón, ¿me escucha, hermano? Ahora sí, hermanito. Dios les bendiga. No sé si al principio saludé al hermano Guillermo, pero aquí está el hermano Guillermo con nosotros, solamente que no está en cámara. Él pues está ahí en los controles porque él es el que nos abrió la transmisión. Nosotros no tenemos acceso para checar los comentarios, pero los saludamos así a todos generalmente.
Bendiciones, ¿verdad? Los que estén conectados y los que vayan a ver esta transmisión. Bien, bueno, nuestro hermano, ¿verdad? Ya nos dio un buen aporte, un aporte rico, excelente, ¿verdad? Pues mucho contenido, muy nutritivo, todo lo que nos dio. Y yo quiero seguir, ¿verdad? Con ese mismo tema. Es María la mujer de Génesis 3:15. Eso es lo que vamos a ver. Los protestantes, ¿verdad? Dicen que es Eva. Nosotros los católicos, ¿verdad? Decimos que es María. No caben las dos, no pueden ser María y Eva, solamente hay una mujer. ¿Cuál de las dos es? Los protestantes nos piden a nosotros, hermanos, nos piden el nombre de María en Génesis 3:15. Cuando nosotros los católicos, ¿verdad? Decimos que es María, ellos nos dicen, ¿dónde dice que es María? Y como quien dice, ¿verdad? Así pues, pues rechazan, ¿verdad? Que es María. Entonces, nosotros se la podíamos regresar igual, hermanos. Nosotros también podríamos decir dónde dice que es Eva. Tampoco dice que es Eva. Pero aunque no tenga el nombre de María, Génesis 3:15, es María. ¿Cómo lo sé? Lo voy a demostrar, que es María, por obvias razones. Hay razones que mi hermano ya compartió, ¿verdad? Tan poderosas, evidentes, que es María y no puede ser Eva. Lo primero que tenemos que notar es que en Génesis 3:15 no le habla a la mujer, le está hablando a la serpiente. Vamos a leer desde el verso Génesis 3, verso 13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí Dios le está hablando a la mujer. Ahora Dios le va a hablar a la serpiente. Vamos a verlo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos que ahí Dios le está hablando a la serpiente. Ahora el verso 15 es el que nos interesa. ¿Qué es lo que dice Dios a la serpiente en el verso 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La conversación en el verso 15 es Dios con la serpiente. Y Dios le está diciendo a la serpiente que va a haber una mujer. Nuestro hermano dijo, ¿verdad? Es una profecía. Con eso ya se contradicen los protestantes. Al decir que es Eva, ellos están negando que Génesis 3:15 es una profecía. Ninguna profecía se cumple en el presente. Muéstrame una profecía que se cumpla en el tiempo presente de la profecía. Pongamos un ejemplo. Un profeta en el Antiguo Testamento trae una palabra profética, ¿sí? a una persona. Esa palabra profética se cumple en el momento que el profeta la está dando o se cumple a futuro. Se cumple a futuro porque es profecía. Si se cumple en el presente, entonces es una palabra decretiva por Dios. Dios está decretando algo a través de un profeta. Pero si no se cumple el momento y se cumple el futuro, entonces es una profecía. Génesis 3:15 es una profecía. ¿Cómo puede ser Eva la mujer de Génesis 3:15 si es una profecía? Muéstrame que Génesis 3:15 se cumplió en el tiempo presente de Génesis 3:15, es decir, ¿nació Jesús de Eva? No nació de Eva. Entonces, ¿por qué dicen que es Eva? ¿Cómo puede ser Cristo el cumplimiento de la profecía en el futuro? ¿Cómo puede ser Cristo, sí? El cumplimiento de la profecía en el futuro. Pero en el futuro no aparece la mujer. La mujer aparece en el pasado, o sea, la mujer es Eva. No queda, ¿verdad? No hay enseñanza. O sea, si es una profecía, la mujer, ¿verdad? Y la simiente, lo hago con esta mano al revés, con esta mano, ¿sí? La mujer y la simiente aparecen en el futuro. Pero los protestantes quitan la mujer en el futuro y ponen la mujer de Eva del pasado, ¿sí? El viejo Adán, la vieja mujer, ponen a Eva.
y ponen a Cristo en el futuro y a Eva en el pasado. O sea, no, realmente no sé cómo, de dónde le salen tantas ideas, ¿verdad? Ahora, este texto es una profecía. Y mira lo curioso, hermano. Ellos no niegan que es una profecía. Qué contradicción, ¿no? Porque si tú le preguntas a un protestante, Génesis 3:15 es una profecía, te van a decir que sí. Yo fui protestante y me enseñaron que Génesis 3:15 es una profecía. Pero los protestantes no reconocen que la mujer de esa profecía es María. Ellos dicen que es Eva. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil al protestante aceptar que la mujer de Génesis 3:15 es María? ¿Por qué es tan difícil? Si nos vamos a Isaías 7:14, ¿sí? Vamos a Isaías 7:14. ¿Qué dice la Escritura? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si le preguntamos a un protestante sobre Isaías 7:14, él va a decir que es una profecía. Y aunque no dice María, él cree que es María, un protestante en en Isaías 7:14. La mujer y el hijo, Isaías 7:14. Pero en Génesis 3:15, la mujer y el hijo, los protestantes ahí niegan que es María. ¿Por qué aceptas en Isaías 7:14 que la mujer es María, pero en Génesis 3:15 lo niegas? ¿Con qué fundamento? ¿Sí? Ahora vamos a ver otra cosa. Discúlpenme, hermanos, porque he andado un poco malo. Ahora vamos a ver otra cosa. Estamos conscientes de que Génesis 3:15 es una profecía. ¿Dónde se cumple esa profecía? ¿Dónde? Ahorita no estoy tan texto, ¿verdad? Porque esto es acá un estudio, no es un debate ni nada, ¿verdad? Pero ustedes conocen las citas, las estoy dando para que ustedes las lean. ¿Dónde se cumple Génesis 3:15? En Mateo 1:25. Ahí se cumple Génesis 3:15, ¿verdad? Ahí nace la simiente. Ahí aparece la simiente. ¿Dónde se cumple Génesis 3:15? En Mateo 27, la muerte. En Mateo 28, la resurrección. Ahí se cumple Génesis 3:15. ¿De qué está hablando Génesis 3:15? De una mujer, de un hijo y de una victoria. ¿Sí? Entonces, la mujer, el hijo y la victoria. Mateo 1:25, la mujer y el hijo. Mateo 27, Mateo 28, ahí está la victoria de Jesucristo. De eso se trata el texto. ¿Dónde se cumple Génesis 3:15? En Mateo 1:25. Ahora, ¿quién aparece en Mateo 1:25? La simiente de Génesis 3:15. ¿Y la mujer? ¿No aparece la mujer? ¿O sí aparece? Aparece una mujer. No nada más aparece la simiente en Mateo 1:25, aparece la mujer de Génesis 3:15. Entonces, es una profecía. Tú no me puedes demostrar que Eva aparece en el presente de Jesús, que Jesús nace directamente de Eva. La madre biológica directa es María. Entonces, perdón. Entonces, Génesis 3:15 se cumple en Mateo 1:25. Es una profecía. Ellos no pueden quitar a María de la profecía y poner a Eva porque no tienen ningún fundamento. Ahora miren, hermanos. Entonces, los que dicen que es Eva tienen que demostrar que Génesis no es profecía. ¿Lo pueden hacer? No. Pero entonces niegan que es Eva. ¿Cómo le hacen ellos para poner a Eva? Esta herejía, ¿cómo la sostienen? No hay por dónde metas a Eva. ¿Cómo le haces para poner a Eva en Génesis 3:15? Ellos la han puesto, esta herejía. ¿Cómo sostienen la herejía de decir Eva? A través de la línea genealógica. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que Génesis 3:15 es una profecía. ¿Se cumple? Futuro. La mujer, futuro. El hijo, futuro. Están en el futuro. Gálatas 4:4. Llegando el tiempo o la plenitud de los tiempos de Génesis 3:15, la promesa llegando a la plenitud del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Génesis 3:15, nacido de mujer. Gálatas 4:4, nacido de mujer. Entonces aparece la mujer y el hijo en el futuro. ¿Por qué dices que es Eva?
Y para sostener esta herejía, tú te inventas genealogía. Tú te inventas Cristo, la mujer es Eva, y Cristo proviene de Eva. Eso tú lo puedes ver en Lucas capítulo 3, ¿verdad? Viene desde Adán Cristo. Pero la Biblia no está enseñando genealogía en Génesis 3:15. O sea, el protestante, para sostener esta herejía de que es Eva, ellos dicen que es una línea genealógica en Génesis 3:15. Y que la simiente es Jesús y la mamá es Eva. A fuerzas quieren quitar a María. Yo te pregunto a ti, lee Génesis 3:15 y muéstrame que está hablando de genealogía. Hermano protestante, lee Génesis 3:15. Vete a Mateo capítulo 3 y te vas a encontrar hijo de, hijo de, hijo de, o sea, genealogía. Vete a Mateo capítulo 1, hijo de, o sea, genealogía. Vamos a leer un texto, porque ahorita vamos a volver a leer Génesis 3:15. Este texto sí me interesa, los estoy dando para que lo lean, pero este texto sí me interesa. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora, escucha. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora vamos a leer Romanos 1:3, acerca de su Hijo, Romanos 1:3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Linaje, habla de descendencia, de muchos, ¿verdad que sí? Linaje es muchos. No puede haber linaje con uno, tiene que ser más de dos para que pueda ser linaje. Ahora, entonces, ellos dicen que está hablando Génesis 3:15 de genealogía. No hay nada de genealogía. Acabamos de leer en Romanos 1:3 que es linaje de David. Acabamos de leer Romanos 9:5 que desciende de los patriarcas. Entonces, notas la palabra linaje, no puede haber linaje con uno, tiene que ser más de uno. Ahí está hablando de descendencia, ¿sí? En Romanos 9:5 dice que Cristo proviene de los patriarcas. Entonces encontramos linaje, muchos. Encontramos la palabra patriarca, muchos. Eso es descendencia. Muéstrame la palabra muchos. Muéstrame la S en Génesis 3:15. Y te pondré enemistad entre ti y las mujeres. Muéstrame la S. Muéstrame, hermano protestante, que está hablando de mujeres, que está hablando de simientes, que está hablando de plural. ¿No? Entonces, ¿cómo puedes hablar de genealogía? Está hablando de una mujer y un hijo, y te invito a que lo leas el texto. Una mujer y un hijo, no más. ¿Cómo puedes decir tú que es genealogía? Ahora, vamos a ver otra cosa. Romanos, ¿sí? No, ya lo leí, sí, ya lo leí ese. Vamos a ir a Gálatas. Este pasaje lo dijo el hermano, no lo leyó, pero lo dijo, y yo quiero recalcarlo porque me gusta mucho. Vamos a ver, Gálatas 3:16. Fíjense lo que dice. Ahora bien. ¿Ahora qué? Bien. Bien, esto está bien. Esto es bueno. Nosotros enseñamos lo bueno bien. Nosotros enseñamos bien, no como los protestantes. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, plural, y a su simiente. No dice simientes. Otra vez, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, plural, y a su simiente. No dice, y a sus simientes, plural, como si hablase de muchos, sino de uno, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano protestante, Génesis 3:15 dice, Gálatas 3:16, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, y a tu simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. Génesis 3:15, hermano protestante, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino dice a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16, tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántas simientes hay en Génesis 3:15? Una simiente. ¿Cuál es esa simiente? Cristo. Cuando habla de simientes, cuando habla de linaje, son muchos, pero ahí no está hablando de muchos, solamente dice de simiente, la cual es Cristo. Ahora, vamos, Gálatas 3:16. Ahora, hay algo, fíjate bien, hermanito protestante, hay algo que enseña el texto. Hay algo que enseña el texto. Tú pones a Eva y a Jesucristo, los pones como parte de Génesis 3:15, pero están separados. En la línea del tiempo están separados, ¿sí? Eva está en el principio y Cristo pues está acá a la mitad. Pero en Génesis 3:15 la mujer y el hijo están juntos. Juntos. No es en el tiempo de decir tuve abuela, tuve papá, tatarabuelo, provengo de Eva. No, están juntos los dos, juntitos. Vamos a verlo. Y te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es lo que vemos allí? Que están juntos, porque solamente habla de la mujer y el hijo, no habla de muchos. ¿Sí? No habla de muchos, están juntos. Futuro, aparece Gálatas 4:4, la mujer y el hijo. Mateo 1:25, la mujer y el hijo están juntos. Si ya no en profecía, sino en el cumplimiento, ellos están juntos. Muestra que el texto enseña que están separados. No está hablando de genealogía ni de separados. La Biblia está mostrando que la mujer y el hijo están juntos. Otra cosa que los distingue. Entonces, los que dicen que es Eva, tienen que demostrar que Génesis 3:15 no es profecía, lo cual no lo van a poder hacer. Y no les queda de otra decir habla de genealogía para poder meter a Eva, pero el texto no enseña genealogía por ningún lado, solamente la mujer y el hijo. No hay más, no se puede meter genealogía. Ahora, los que dicen que es Eva, tienen que demostrar esto también, que Eva está en enemistad. Muestra que Eva está en enemistad con la serpiente. Puedes mostrar que Eva está en enemistad. Si tú dices que es Eva, tú puedes demostrar que Eva está en enemistad con la serpiente. Porque no tiene relación con la serpiente. Dice, y te pondré enemistad. Ahora, vamos a ver una cosa bien importante aquí. Y vamos a leerlo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La palabra ahí, pondré enemistad. ¿En qué tiempo está? ¿Verdad? En tiempo perfecto, continuo, pondré. O sea, cada que tú vienes a Génesis, pondré enemistad. Siempre la mujer y el hijo están en enemistad. No hay un solo texto donde tú puedas mostrar que la mujer y el hijo hicieron alianza con la serpiente. Cristo fue tentado. Nunca se alió al pecado. ¿Qué es enemistad? Pleito, ¿no? Lucha. Cuando tú tienes pleito o enemistad con una persona y luego haces las paces, ¿qué haces? Lo saludas, confraternizas con él, ya no es tu enemigo, haces las paces. Dime dónde confraternizó María con el pecado. Dime dónde confraternizó Jesucristo con el pecado. Nunca. ¿Verdad? Ellos están en enemistad. Los que dicen, solamente Jesucristo no tiene pecado. María sí tiene pecado. Tú tienes que derribar la palabra enemistad, porque la palabra enemistad la tiene el hijo y la tiene la madre. Los dos están unidos por la palabra enemistad. No hay ninguna relación
con la serpiente. Si tú dices que María tuvo pecado, tienes que decir que Jesucristo también, porque los dos están en enemistad, en tiempo perfecto contigo. ¿Cuándo se rompe el texto? ¿Cuándo se quiebra? ¿Cuándo María tiene amistad con la serpiente? ¿Cuándo? Y te pondré enemistad, siempre en enemistad. Cuando María estuvo en el vientre, ¿nació con pecado o estuvo en enemistad? Y te pondré enemistad. ¿Dónde María tuvo pecado? En el vientre de su madre María tuvo pecado. En el vientre de su madre se alió con Satanás. Porque todos nacemos con mancha, ¿verdad? Todos nacemos manchados por el pecado. Pero María está en enemistad, siempre. Excepto en el vientre, excepto en tal edad, siempre está en enemistad. O sea que no tiene pecado. Los que quieren refutar esto, ¿verdad? Fíjense, ¿por qué los protestantes niegan Génesis 3:15? ¿Se acuerdan que les dije al principio? Ahí está. Porque Génesis 3:15 habla de una mujer diferente a Eva, de una mujer que está siempre en enemistad con Satanás, siempre, no tiene ninguna relación. Y los protestantes, para querer refutar, ya saben, sus inventos, pues se van a Romanos 3:23, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dicen ellos, pero ahí dice, excepto María. Todos pecaron, pero excepto María. Hasta se burlan, ¿verdad? No, el texto de Romanos 3:23 no excluye a María, pero tampoco excluye a Jesucristo. O sea, ¿ves qué fácil, ¿verdad? Son los argumentos, qué fácil se refutan los argumentos de los protestantes. Cuando ellos citan Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ellos dicen, excepto María. Aquí no dice excepto María, María también pecó. Tampoco dice excepto Cristo. ¿Cristo también pecó? Por supuesto que no. Y vas a leer Primera de Pedro 2:22, ¿verdad? Cristo nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Génesis 3:15 te lo está diciendo, que la mujer y el hijo no tienen pecado. Están siempre están en enemistad. Ahora, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben bien de Lucas 1:28 el significado que tiene ahí, ¿verdad? Llena eres de gracia, que se traduce como gracia plena. Si tú lo comparas ese con Génesis 3:15, ahí tienes dos textos unidos, gracia plena, o sea, ella siempre está en gracia. ¿Cuál es esa gracia? Que no tiene amistad con la serpiente. No es lo mismo que Esteban lleno de gracia, porque Esteban en algún momento de su vida fue lleno de gracia y lo podemos demostrar. ¿En qué momento Esteban fue lleno de gracia? Pero María, ¿en qué momento? Si ella siempre está en enemistad. Cuando el ángel viene y le dice, llena eres de gracia, ella ya está en enemistad. Génesis 3:15 dice, está en enemistad. Cuando está en el vientre, está en enemistad. Siempre está en enemistad. Así que no tiene pecado. Ahora, para cerrar esto, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué María nació sin pecado? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué María, verdad, nació sin pecado? Mira, yo quiero que notes, hermano, que yo te he dado citas y yo no soy como el protestante que te lee la cita y dice, aquí significa, quiere decir, no, te lo doy la cita y tú lo lees, punto. No hay por qué hablar de más, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué María fue inmaculada, por qué María fue sin pecado. No hay un texto donde diga así literalmente María fue sin pecado, pero está Génesis 3:15, está Lucas 1:28, está Apocalipsis 12, que si lo podemos escudriñar también. Dime en qué momento de Apocalipsis 12 la mujer tiene relación con la serpiente. No la persiguió la serpiente o el dragón. ¿En qué momento la mujer de Génesis 12 tiene relación con la serpiente? Nunca. Y a veces tú dices es Eva, tú dices es Israel, pero nosotros te damos pruebas inquebrantables. Ahora, vamos a leer Salmos 51:5. Dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
¿María fue concebida en pecado? ¿O está Génesis 3:15 y te pondré enemistad? O sea, ¿cómo le hago, hermano protestante, para que entiendas que enemistad no hay ninguna relación? Si tú pecas, tú haces amistad con la serpiente. Efesios capítulo 2, verso 1. Éramos esclavos del diablo, esclavos del príncipe de la potestad del aire. Dios nos libertó. Pero ¿en qué momento María fue libertada del pecado? Ella nace sin pecado, nace en enemistad, lo mismo que el Hijo. Ahora, vamos a ir a Romanos. Me equivoqué, 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que se pasa? El hombre le pasa el pecado, ¿verdad? Pasamos el pecado, transmitimos el pecado, somos pecado. Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres. Ahora todos somos pecadores. Pero hay un versículo donde dice que hay una mujer diferente a Eva. Ella está en enemistad. Hay un versículo. Ahora, aquí vemos que el pecado se transmite, se pasa. Salmos 51:5, Romanos 9:5:12, 5:12, 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Notas que el pecado se traspasa. María no tuvo pecado para no traspasarlo a Jesús. Para no traspasarlo a Jesús. Es lo que nos está enseñando Génesis 3:15. Ahora vamos a ver otra cosa aquí. El pecado se pasa. Salmo 51:5. El pecado se pasa. Romanos 5:12, 5:19. María tenía que ser sin pecado para no pasar el pecado a Jesús, porque el pecado se pasa. Aquí viene un argumento que levantan los hermanos protestantes, ¿verdad? Ellos no refutan, simplemente, ¿cómo se dice? Adjudican, protestan, bueno, el nombre, ¿verdad? Protestante, protestan, ¿sí? Contra Génesis 3:15. Y vamos a ver, aquí dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. María fue desobediente. ¿Dónde? ¿Dónde hizo amistad? Fue obediente. Cristo fue obediente por la obediencia de uno. Ahora el pecado se pasa. María tenía que ser sin pecado para no pasarlo a Jesús. Pero dicen los protestantes, pero entonces la mamá de María también tenía que ser sin pecado para que la mamá de María no pasara el pecado pues a María. Pero ahí no hay ningún texto, es simplemente argumentar, simplemente hablar, ¿verdad? Nosotros estamos demostrando que en Génesis 3:15 hay una mujer que está en enemistad. Punto. Lo leemos. Los protestantes dicen que no, reniegan de Génesis 3:15 y dicen, ¿por qué Dios hizo esto? Entonces Dios también podía hacerlo en la mamá de María para que la mamá de María no pasara el pecado a María. Dicen ellos, ¿verdad? Romanos 9:21. ¿Quién eres tú, protestante, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Tú puedes decir, la mamá de María también tenía que ser sin pecado para que no pasara el pecado a María. Wow, súper inteligencia. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios no habla de la mamá, sino habla de una mujer. Dios hizo inmaculada. Dios hizo sin pecado. Dios hizo en enemistad siempre a una mujer y a un hijo, no más. Así que no puedes meter a la abuela, a la tatarabuela, porque aquí no existe descendencia ni genealogía. Dios hizo el milagro, no en la mamá de María, sino en María, de ponerla siempre en enemistad. Ninguna relación con Satanás, con el pecado. Con esto cierro, hermanos. Por último, ¿por qué María tenía que ser inmaculada? Bueno,
aquí sí vamos a seguirle la corriente un poco al protestante, ¿sí? Supongamos que Cristo tiene el poder para estar en el vientre de María y que no le pase el pecado. Cristo pudo hacer, esto es especulación, tratar de responderle los pensamientos a los protestantes que no traen Biblia, ¿sí? Entonces vamos a suponer, porque ellos no usan la Biblia, ellos leen textos, pero no se quedan con el texto, ellos siempre hablan de más. Vamos a suponer que ellos tienen la razón. Cristo está en el vientre de María y María tiene pecado, entonces Cristo no toma el pecado de María, pero hay otro problema. ¿Por qué María tiene que ser inmaculada? Para no pasar el pecado a Jesús y para no morir. El segundo problema, ¿por qué María es sin pecado? Es porque Dios estaba en ella. Dios mismo estaba en ella. Y ustedes saben que el antiguo pacto, porque María, aunque está escrita ya su presencia real, el cumplimiento de la profecía, está escrita en el Nuevo Testamento, todos sabemos, ¿verdad?, que la gracia o el Nuevo Testamento empieza muerte y resurrección de Jesucristo, cuando culmina todo en la cruz y él dice, consumado es. Pero el antiguo pacto era muy demandado. ¿Cómo podrías tú sostenerte delante de Dios si tú dependías de tus obras? No dependías de ti. Ahorita depende de Dios y la gracia de Dios en ti, ¿sí? La gracia de Dios en ti. Pero en el Antiguo Testamento, tú dependías de tus obras, de lo que tú hacías. ¿Cómo podías tú sostenerte delante de Dios? Podemos ver en primera, a ver, déjame ver si encuentro el texto. Segunda de Samuel 6:7, no lo leo, le doy la cita. Cuando se iba a caer el arca y Usa la detuvo, Dios lo mató, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, esto ya lo digo así, ¿verdad? Ya estoy terminando. Cuando el gran sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, tenía que ir bien purificado, dependía de sus obras, por eso iba con miedo, porque dependía de sus obras. Y si él no iba bien purificado, Dios lo mataba. ¿Por qué María tenía que ser inmaculada? Para soportar la grandeza de Dios. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, es Dios en su totalidad. En él habita corporalmente. ¿Quién estaba en María? Dios. Hoy tú puedes decir, bueno, pero Dios también está en mí, pero no plena. No de una manera plena. Tú eres templo del Espíritu Santo. Primero de Juan 3:2. Todavía no estás pleno. Tú todavía no tienes a Dios en plenitud. Primero de Corintios 13. Tú todavía no lo sabes todo, ni puedes ver a Dios tal como Él es. No lo puedes ver. ¿Sí? Pero María, por eso fue inmaculada, para soportar, ¿sí?, la santidad de Dios. Entonces, ¿por qué María tenía que ser sin pecado? Para no pasar el pecado. Ese asunto se puede arreglar, pero el segundo tenía que ser sin pecado para no morir por la santidad de Dios. Enseña Génesis 3:15. ¿O es María la mujer de Génesis 3:15? Sí. ¿No puede ser Eva? Porque Eva no es parte de esa profecía, no habla de genealogía. Eva no apareció en Mateo 1:25, apareció María. No puede ser Eva, ¿sí?, porque no habla de genealogía, no habla de simientes. No puede ser Eva, porque la mujer de Génesis 3:15 está en enemistad. Yo invito a que un protestante me demuestre dónde Eva está en enemistad. A ver si puede. Entonces no puede ser Eva por eso. Por eso es María. Y podemos seguir indagando y buscando más textos y enfocarnos ya en María. Y wow, ¿no? Bueno, hermanitos, Dios me los bendiga. Ando un poco malo aquí de la garganta, ¿verdad? Y bueno, Dios les bendiga, Dios te bendiga, hermano Joseph. Es una bendición, ¿verdad?, haber compartido los dos juntos y haber estado aquí. Yo no puedo checar comentarios, hermanos, así que Dios me los bendiga a todos los que hayan estado activos aquí en esta transmisión. Y bueno, me despido de ustedes y dejo el lugar a mi hermano Joseph para que él también, ¿verdad?, pues nos despida. Adelante, hermano Joseph. No se escucha, Muchas hermano. Gracias. Muchas gracias, hermanito Wilfred. Excelente su exposición. Creo que ha quedado más que claro todo este tema de si es que la mujer de Génesis 3:15 es María. Para ir terminando todo este abordaje que hemos hecho de este tema, hermanito, quiero concluir
con algunos documentos importantes del magisterio de la Iglesia, de este magisterio eclesiástico. Nos dice Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentius Deus, nos dice lo siguiente: pues debe sobre todo recordarse que ya desde el siglo II la Virgen María es presentada por los santos padres como la nueva Eva, aunque sujeta estrechísimamente unido al nuevo Adán en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que como de antemano se significa en el protoevangelio, Génesis 3:15, había de terminar en la más absoluta victoria sobre la muerte y el pecado, que van siempre asociados entre sí en los escritos del apóstol de las gentes, en Romanos 5 y 6, en Primera de Corintios 15, 21, también capítulo 26 de Primera de Corintios, capítulo 54 y 57. También el Papa Pío XII, en su encíclica Fulgens Corona, nos habla lo siguiente, haciendo referencia a todo este abordaje de Génesis 3:15. Ya en las Sagradas Escrituras aparece el fundamento de esta doctrina, cuando Dios, creador de todas las cosas, después de la lamentable caída de Adán, habla a la tentadora y seductora serpiente con estas palabras, que no pocos santos padres y doctores de la Iglesia y muchísimos autorizados intérpretes refieren que este texto habla de manera directa, plena y absoluta y definitiva, hace referencia a la Virgen, Madre de Dios. Con el texto: pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. También el Papa Juan Pablo II nos habla en la carta encíclica Redemptoris Mater. Nos dice de esta forma el Papa en esta encíclica: esta carta encíclica constituye el documento pontificio mariano más moderno, porque se menciona en Génesis 3:15 con la certeza de que la mujer allí nombrada es indiscutiblemente, hermanos, María Santísima, la Madre de Jesús. El plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Está también, según la enseñanza contenida en aquella carta y en otras cartas paulinas, eternamente unido a Cristo. Abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer, que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Como escribe el Concilio Vaticano II, ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en pecado, según el libro del Génesis 3:15. En el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres. Después del pecado original, después de aquel primer pecado, cuyos efectos pasan sobre toda la historia del hombre en la tierra, en Génesis 3:15, viene al mundo un hijo, linaje de la mujer, que derrotará el mal del pecado en su misma raíz, aplastará la cabeza de la serpiente. Como resulta de las palabras del protoevangelio, la victoria del hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia de la humanidad. La enemistad anunciada al comienzo es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, donde vuelve de nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida de sol, en Apocalipsis capítulo 12, verso 1. La presentación del texto de Génesis 3:15 parte del plan de la salvación como acto trascendental de la Santísima Trinidad, cuya concreción se da en la encarnación del Verbo. En ese designio divino está incorporado la mujer profetizada en el Génesis y hecha realidad en María, cuyo hijo es el linaje de la mujer que derrotará el pecado. Hace finalmente un paralelismo entre la mujer del Génesis y la mujer del Apocalipsis, a la que vincula por medio de la enemistad con la serpiente que tuvo sus comienzos en los albores de la humanidad y tendrá su culmen en la consumación de los tiempos, concluyendo con el triunfo sobre el enemigo. Al unir ambos textos que constituyen los extremos de la revelación, esa mujer
que no es otra que María Santísima, asociada a la economía salvífica, es para signo de la intervención divina, de la lucha contra el mal y también de la victoria final. Entonces queda de una manera clara, explícita, con textos bíblicos que tanto el hermano Wilfred y mi persona hemos dado, que la mujer de Génesis 3:15 es la Santísima Virgen María, no es Eva, es la Santísima Virgen María. Hay estudiosos, como en mi primera participación mencioné, ¿no? Estudiosos teólogos protestantes que afirman eso, teólogos católicos que afirman esto, los padres de la iglesia que también afirman esto, el magisterio eclesiástico de la Iglesia Católica que afirman esto, documentos pontificios, las encíclicas que afirman esto, que esta mujer que habla Génesis 3:15 no es otra mujer que no sea la Santísima Virgen María. Y bueno, como ya quedó claro este tema, lo único que me queda a mí es desearles a cada uno de los hermanos que están siguiendo este programa, ¿no? En Huella Católica, que no tengamos ninguna duda que cuando hablamos de esta mujer de Génesis 3:15 es la Santísima Virgen María. Y para terminar, pues quiero enviar un caluroso saludo nuevamente a todos los hermanos que forman parte de Huella Católica, al hermano Noé Martínez, Max Roper, al hermanito también Guillermo Estrada, que nos está apoyando, ¿no? En toda esta transmisión, al hermano Mónico también, ¿no? Que al inicio tuvo el gesto tan noble, ¿no? Tan ameno para poder felicitar por los 7 meses de nacimiento de mi bebé, ¿no? Al hermano Wilfred Misael también, que me encantó nuevamente poder estar aquí con él haciendo esta transmisión. Su aporte ha sido muy enriquecedor, su aporte ha sido de manera maravillosa y estoy seguro que este tema ha quedado claro. También mandar un saludo al hermano Cristian Munera y también al hermano Rodrigo Calvo, quien es director del programa de Mesa Redonda. Simplemente, queridos hermanos, desearles pues a cada uno de ustedes, ¿no? Que este tema haya quedado muy claro y a la misma vez también aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo para cada uno de ustedes. Y saludos también para mi familia que está en Perú, para mi tío padre, Lía Ezequiel Espinola López, para su esposa, mi tía Mercedes Miñano Vera, y para mis queridas primas Annelice y Alessandra, especialmente Alessandra, que el día de mañana está cumpliendo años. También un caluroso saludo para mi tío hermano Kelvin Esteban Espinola López, para su esposa Miriam, y para ese ser que se está formando en su vientre, que estoy seguro que en el mes de junio, julio, vendrá a este mundo. Simplemente agradecer por este precioso espacio de este canal y esperando que este tema va a ser de mucha bendición y sobre todo de mucho crecimiento espiritual. Y no tenemos que tener ninguna duda que Génesis 3:15 es la Santísima, siempre Inmaculada Virgen María. Yo me despido de todos ustedes, hermanos, deseándoles unas felices buenas noches. Adelante, hermanito Wilfred, para que sus conclusiones finales y que usted se despide, y con esto creo yo que hemos terminado el programa. Adelante, hermanito. No se escucha, hermano. Perdón, hermano, gracias. Sí, bueno, Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Ya nos estamos despidiendo. Esperemos que este tema sea de bendición para todos ustedes. Y como dijo mi hermano, se me pasó un saludo a todos los de Huella Católica y a todos los que siguieron esta transmisión, hermanitos. Bueno, que Dios les bendiga. A ver cuándo podemos hacer otro tema. Dios les bendiga. Adelante, hermano.